Me llamo Mikel Agirrezabala, tengo 29 años y soy de Ibarra. Hice ciclo superior de educación infantil en Ordizia, en el Instituto Oianguren. Pues tomé esta opción porque en la etapa anterior de mi vida pues no estaba a gusto con mi vida, en lo que hacía, mi trabajo no era de mi agrado, entonces pues necesitaba cambiar de aires y probar en otra cosa, ¿no? en otro oficio, y bueno, después de 5 años pues puedo decir que estoy orgulloso de la decisión que tomé, ¿no? Cuando cogí la opción de estudiar este ciclo superior, pues tenía la ilusión, esperaba de que cambiaría mi vida y bueno, ser feliz en el día a día, ¿no? que es lo importante y a lo que aspiramos todos, ¿no? Pues este ciclo esperaba que me podría ayudar a meterme en el mundo laboral de la educación, y bueno, que también que me ayudaría pues, o que me agradaría el estudiar sobre los niños, ¿no? Aprender un poco más cómo pueden pensar o qué etapas pasan y muchas cosas que aprendes en ese ciclo, ¿no? Se han llenado mis expectativas y con creces, ¿no? Diría yo, ¿no? Pues en aquellos tiempos no tenía nada que perder y mucho que ganar, y eso es lo que me ha pasado, ¿no? De las asignaturas que tuvimos en el ciclo superior, o de las que tuve yo, me acuerdo de algunas que eran autonomía, pedagogía y juegos. Y me acuerdo también de una que teníamos de FOL, de las leyes que van acerca de las guarderías, ¿no? Las prácticas las hice en 2 sitios, ¿no? Una aquí, en mi pueblo, en Ibarra, y otra en Cervia, en Italia, ¿no? Y de las 2 guardo un buen recuerdo, porque en una pues, fue mi primer contacto con los niños, y en la segunda porque tuve oportunidad de conocer otro sitio y otro sistema educativo también de conocer, ¿no? Bueno, cada trabajo se aprende en cada oficio, ¿no? Y las prácticas también pues están ahí para ayudar y para intentar y ayudar a integrarse mejor en el trabajo, ¿no? Pues a un chaval que está estudiando ahora en DBH, pues le diría que un ciclo superior pues, o un ciclo medio te puede ayudar mucho, pues en 2 años puedes acabar unos estudios y empezar a trabajar, ¿no? Y yo, del ciclo que hice yo, estoy muy a gusto, y pues a los demás también pues les animaría a que lo hiciese, ¿no? La formación profesional lo defino en 2 palabras, ¿no? Ilusión y futuro. Él lo ha conseguido, ahora tú tienes la palabra.